tanto tiempo sin conversar. Sí, pues mucho tiempo, pero le entendemos de que su gestión es también demandadora de mucho tiempo. Usted como arquitecta, y eso es un tema interesante, Presidenta, porque generalmente a los dirigentes de los gremios siempre se les dice, no, es que ellos andan aquí, andan allá. Claro, y a veces se postergan muchos temas personales y en lo particular de usted a lo mejor hasta familiares, ¿verdad? Sí, pero cuando uno asume una responsabilidad de este tipo, sabe a lo que va, ¿no? Esto es sin queja. Y la verdad que estar hoy día en un momento tan álgido de la vida, no solo de la región, sino que además del mundo, usted bien lo estaba diciendo recién en lo que estaba conversando, este tema de la pandemia que nos ha removido a todos. Siento que también los líderes en distintas escalas y en distintos tipos tenemos una responsabilidad que es importantísima y que tenemos que saber cumplir, ¿no? Así es. Claudia, se entregaron antecedentes respecto al crecimiento y a la perspectiva que hay de crecimiento de la construcción para este año, en un año que el año pasado fue muy complejo. Se espera que este año no sea, pero es difícil pensar que volveríamos a una normalidad. Por lo tanto, hay que seguir pensando en que vamos a estar haciendo lo que tenemos que hacer, pero insertos en una pandemia. Han pasado varias cosas. Primero, efectivamente, los números los números de crecimiento en nuestra área han ido tienen una perspectiva de crecimiento de un 8% para el próximo año, lo que es buenísimo. Para este año. Hay que pensar que nosotros este año caímos un 5% y que Argentina cayó más de un 10, un 12% en la economía general. Entonces, si bien nosotros estamos mal, igual estamos liderando a nivel latinoamericano los procesos de mantención, no quiero decir crecimiento, pero por lo menos mantención o contención de los procesos que ha implicado la pandemia. Nosotros tenemos un índice que estima un crecimiento de un 8%, y eso estaría de alguna manera también el que haya muchas fuentes de trabajo más. Esto en entendido que el año pasado, alrededor de abril, mayo, habíamos caído un 12% en nuestro rubro. Estoy hablando solamente del rubro de la construcción. Hay que pensar que el rubro de la construcción da una fuente laboral más o menos de 300, 400 mil puestos de trabajo. Entonces, cuando cae un 12%, efectivamente hay mucha gente que hace trabajo. Y nosotros tenemos la expectativa de que este aumento, este crecimiento que se va a producir el próximo año, y quiero hablarlo en simple, se va a producir porque de alguna manera cuando hay una depresión económica, cuando hay un problema económico, lo que primero tendemos a hacer, lo que tiende a hacer el Estado es a invertir en las infraestructuras que se requieren en los territorios. Estoy hablando de carreteras, estoy hablando de puentes, estoy hablando de vivienda social, es decir, programas que iban cumpliéndose por una ruta, se les duplica. Porque cuando uno mete plata a todo lo que es el área de la construcción, por un lado, mejora la calidad de vida de las personas y por otro lado, da una fuente de trabajo y eso dinamiza, eso le reactiva el proceso de crecimiento y desarrollo de un país. Por ejemplo, si nosotros vamos a construir más casas, no solamente es el trabajo que de forma directa se da a los trabajadores, a los constructores, a los ventaneros, sino que además todo lo que está alrededor, a los que producen la madera, a los que producen fierro, qué sé yo. Entonces, no solamente es el grupo directo que tiene trabajo, sino que además crece la economía en el grupo indirecto. Por eso es tan relevante este punch que nosotros calculamos que va a ser de un 8% a nivel país en el área de la construcción. Para solo precisar, porque me imagino que por la proximidad de que el año pasado está ahí al lado, el 8% es para este año 2021, ¿verdad? Para el 2021, sí. El 2020, como yo le decía,
empezó a decaer en realidad a partir de octubre del 2019 y tuvimos un desmedro de un 12,2% en la caída en el área de la construcción, ¿no? Sí, claro. Y Uno eso ve, afectó amplísimamente a la mano de obra. así es, Claudia, uno ve en Temuco como íconos la cantidad de edificios que se están construyendo. Es increíble, es increíble. Uno aparece un día, ve un sector, no hay nada y a la semana ya comienza a levantarse una edificación. Eso demuestra también que el tema inmobiliario sigue siendo importante pese al momento económico que vivimos. Sí, ocurren varios factores, ¿ah? Primero, hay un déficit habitacional altísimo en todas las áreas, en todos los grupos sociales, ya sea en los grupos de menores recursos, así como también la configuración familiar ha cambiado. Entonces, antes los hijos se quedaban en la casa hasta que se casaban y después armaban su familia. Hoy día no. Hoy día la mayoría de los profesionales jóvenes quiere vivir solo, quiere tener su casa y después hace su familia. Entonces, también ha cambiado la dinámica social y por lo tanto cambia la dinámica inmobiliaria. Hoy día, de cada 3 casas o de 3 viviendas, por decirlo de alguna manera, que se realizan en la región, 2 las realiza el mundo privado y una es para vivienda social. Y eso es relevante, ¿no? Y por otro lado, también hoy día hemos entendido que la calidad de la vivienda es relevante. Hoy día la pandemia nos ha puesto sobre la mesa muchos temas que son muy importantes en el tema de la ciudad y de la construcción. Y en eso quiero ser bastante enfática, que el tipo y la calidad de la construcción que tenemos acá en la Araucanía es de primera calidad. Piense que la vivienda social nosotros la estamos entregando con absolutamente aislada y con termopanel. Ese es el estándar mínimo que se construye aquí en la Araucanía. Es un estándar mucho más alto y mucho mejor que el que se construye en otras partes de Chile. Y eso gracias a algunos temas de innovación. Y eso permite también resguardar algunos temas que tienen que ver con la sanidad de los espacios, la sanidad de los lugares donde vivimos, ¿no? Claro, y qué bueno que me hace ese comentario porque desde hace 15 días mis seguidores me están preguntando, oiga, ¿quién es responsable de la mala calidad con que aparece en esta encuesta que hizo la Cámara Chilena de Construcción en la ciudad de Temuco respecto a sus pares a nivel nacional? Usted me destaca la calidad de construcción. ¿Eso no se compadece con este número en que quedamos como calidad de vida? Sí, sí, hay que explicar que ese índice no es un ranking, ¿ah? Sino que se miden ciertas variables y hay algunas variables que nosotros no nos hemos desarrollado. Y eso es efectivo. Por ejemplo, el tema del transporte público es un tema. El tema de la vialidad. Si bien hemos avanzado bastante en Temuco, en el tema vial hay muchas mejoras, hemos visto lo que pasó en Pedro Valdivia, estamos viendo grandes transformaciones urbanas. Esas transformaciones son lentas, no son tan rápidas. Sin embargo, no se condice con algunas otras estructuras que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad del transporte público. Tampoco se condice con algunos temas que tienen que ver con el estado de algunos espacios públicos, de muy baja mantención, etcétera. Pero además hoy día nuestras ciudades están haciendo requerimientos mucho más sofisticados de los que teníamos hace 10, 15 años. O sea, antes las mediciones tenían que ver con que tuviéramos buenas escuelas, que tuviéramos buenas universidades, que tuviéramos buenos hospitales. Hoy día Temuco y la Araucanía se destaca por tener excelentes universidades. Hay casi 50.000 estudiantes universitarios entre Temuco, Padre Las Casas y estudiantes secundarios. Tenemos las mejores universidades locales y muchas del país presentes. Tenemos muy buenos hospitales, tenemos muy buena calidad de edificación. Sin embargo, se nos están quedando cosas que son muy importantes para la calidad de vida. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas de cultura y educación. Hablemos de los museos de la Araucanía. Hablemos de cómo nos encontramos en distintos espacios, cómo son nuestros espacios de encuentro, por ejemplo, que tienen que ver con teatro, que tienen que ver con culturizarnos, que tienen que ver con otros ámbitos
que son muy importantes hoy día también. Hoy día ya sabemos que las emociones son relevantes en los procesos de mejora de calidad de vida. Y nuestra común y nuestra región se ha quedado con los buenos índices de las cosas básicas. Pero nos falta todo lo que tiene que ver con educación, con cultura, con arte, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, todo lo que tiene que ver con acceso. No es que no tengamos buenos parques nacionales, pero cómo accedemos a ellos, cómo están señalizados esos parques, cómo nos van educando, cómo hay espacios de encuentro para ese tipo de cosas. Entonces, la sofisticación del vivir en la ciudad hoy día es lo que estamos al debe. Y eso es lo que estamos de poco a poco empezando a mejorar, con las casas de estudio, los distintos lugares que se han ido apareciendo para el tema del arte y la cultura, todo lo que tiene que ver con los parques nacionales, espacios recreativos, nos faltan, no sé, pues nos faltan piscinas, nos faltan tantas cosas, ¿no? Eso es lo que nos está faltando ahora. Falta el complemento entonces. Me dice Eugenio Carilao, pregunta, ¿tanto edificio en altura que se construye, no será insano ver tantos edificios en terrenos reducidos? Bueno, la normativa chilena en general y la normativa específica de Temuco tiene una serie de requerimientos para la edificación que son de alto estándar también, ¿eh? Por ejemplo, la cantidad de ventanas que tienen que tener, el soleamiento, etc. Y cuando uno genera más altura, lo que permite es también ir liberando espacio público, ¿no? Y manteniendo también el espacio rural, porque lo que ocurre hoy día es que la cantidad de gente va creciendo y la tierra es finita, la tierra no se va reproduciendo. Entonces, lo que nos va pasando es que nos vamos comiendo los espacios rurales. Al comernos los espacios rurales empezamos a fallar la calidad de vida completa del ecosistema macro regional. Lo que sí es relevante, más que la altura de los edificios, es cómo los espacios públicos empiezan a hacerse cargo del resguardo medioambiental y el resguardo de sustentabilidad de este espacio. Por ejemplo, el generar lo que hoy día se llaman los parques y corredores urbanos, corredores biológicos urbanos, o sea, mantener esta relación de los espacios naturales al interior de la ciudad a través de calles que tengan árboles, a través de parques que tengan diversidad biótica, a través de incluso las plantas que ponemos en los balcones, nos sirven para mantener esta diversidad y calidad de la edificación, ¿no? Además, y eso resguarda que no estemos ocupando los espacios naturales o espacios rurales. Claudia, además entiendo que este plan de renovación del casco antiguo de Temuco permite ir renovando, por así decir, la construcción de años y que en algunos sectores se ve bastante deteriorada. Claro, porque además lo que le estaba hablando, la tecnología y la tecnología de la construcción ha cambiado muchísimo. Y yo le diría que en los últimos 5 años los materiales que están apareciendo, que son muy sofisticados en términos de todo lo que tiene que ver con las envolventes térmicas, etcétera, y que no son caros, hoy día son muy baratos, a diferencia de lo que eran hace, no sé, 10 años atrás, son baratos, permiten tener muy buena calidad de edificación, pero por lo tanto toda la edificación que tiene menos de 5 años, por muy buena, bonita que sea, es de muy mala calidad ambiental, físico-ambiental. O sea, tiene puentes térmicos, hace que no haya buena aislación, que al interior de las casas salgan hongos, y no tiene que ver con que las constructoras lo hayan hecho mal o con que hace 40, 50 años hayamos hecho mal las cosas. Era la tecnología que teníamos en ese minuto. Y como no podemos votar todo, sí se tiene que ir generando procesos, como bien dice usted, de regeneración. O sea, es ir sacando lo más antiguo, que contamina mucho y que contiene además pocas personas, para atraer más gente al centro. Los centros poblados con personas, con más personas que no son abandonados, tienen un montón de beneficios urbanos. Primero, no se pierde la identidad y la calidad de la ciudad.
es una ciudad segura, porque cuando abandonamos la ciudad y la dejamos solo para que la gente trabaje, en la noche es un centro de delincuencia total. Hay muchos ejemplos internacionales en Brasilia y otros lugares donde han tenido que empezar a volver a estimular que la gente vuelva a vivir al centro. Veíamos el otro día un reportaje sobre Valparaíso. ¿Qué pasó en Valparaíso? En Valparaíso sacaron los colegios, sacaron los trabajos y quedó casi como un espacio de turismo y para los estudiantes y para la recreación. Bueno, hoy día nadie quiere vivir en Valparaíso. Lo importante que debe ocurrir en el centro es que sigan existiendo colegios, que sigan existiendo universidades, que sigan existiendo las fuentes de trabajo, que siga existiendo el comercio, y eso hace que la gente quiera vivir en el centro. Y eso implica que la gente anda a pie y no ande en auto. Entonces, los edificios en el centro son más altos porque se genera la regeneración, pero además permite que sea un lugar agradable donde vivir, un lugar de familia, un lugar de personas, no solamente de gente que va y vuelve y no les pertenece el lugar. Claro, Claudia, me hacen una pregunta que muy atingente. Me dice, ¿será la calidad de las viviendas hoy día que su precio lo hace bastante alta? Y segundo, en materia de departamentos, igual son precios que no están al alcance de cualquiera. Si es que no hay, por ejemplo, un apoyo estatal, si es que no hay un subsidio. Eso ha sido un tema tremendo, eso, ¿eh? Porque primero porque efectivamente es así, el valor de la vivienda ha subido más o menos en los últimos 20 años, no sé, al doble, y los sueldos no han subido al doble, ¿ya? Los sueldos han subido en una media básica. Y el valor de la vivienda ha subido no solo por la calidad de la edificación, sino que ha subido por varios otros temas. Primero, el valor de suelo. Justamente lo que estábamos hablando, los instrumentos de planificación no están permitiendo crecer las ciudades, por lo tanto, el suelo que existe hoy día está mucho más caro, porque hay menos cantidad de suelo. ¿Cuánto, Es oferta y demanda. Sí, claro. Hay menos cantidad de suelo, por lo tanto, el valor del suelo es muy caro. ¿Cuál es la proporción, por Claudia? Otro lado, ¿cuál es la proporción del valor total de la casa que aporta solamente el terreno? Lo que pasa es que cuando es en altura es más complicado, pero aproximadamente está en el 10 o el 15% del valor de un proyecto inmobiliario. Perfecto. Es altísimo eso. Sí, claro. Altísimo. Bueno, y por otro lado, lo que sí se ha sofisticado y ha generado mayor valor es que el rubro de la construcción ha mejorado sus condiciones de calidad y de seguridad al interior de las obras y con sus trabajadores. Y eso implica también un encarecimiento, pero que es súper necesario, o sea, no lo podemos ni cuestionar, en términos de el cuidado de nuestros trabajadores al interior de las obras. Eso también ha encarecido todo lo que tiene que ver con las leyes del nuevo empleo. Eso ha encarecido muchísimo. Y por eso los programas sociales hoy día están apuntando más bien a la clase media, más que solamente a la vivienda social. O sea, hay muchos programas que tienen que ver con la clase media y hay programas también que tienen que ver con subsidio al arriendo, porque lo que se está tratando es que las personas no gasten plata en el arriendo y lo guarden para que tengan el pie. Y por eso hay bancos, por ejemplo, como el Banco del Estado, que hoy día ya ha sacado temas con los créditos hipotecarios, que están muy, muy bajos, es el momento ideal para comprar. Ha sacado créditos hipotecarios para la primera vivienda que está entregando el 90% del crédito y solamente se tiene que tener un 10% del pie. Eso es inédito también, ¿no? Y eso es justamente porque se reconoce que el valor de la vivienda es muy alto. Es una muy buena noticia lo que usted nos da, Claudia, porque me dicen, ni con el apoyo estatal puedo acceder a una buena vivienda ahora. Te tienes que endeudar mínimo por 20 años y la mayoría a 30 años. Es mucho. Nunca terminas de pagar una vivienda. ¿Cómo lo explica la presidenta? Bueno, ahí usted nos está entregando algunas ideas. Sí, eso en todo caso ha sido histórico y eso es histórico en todas partes del mundo. O sea, lo que nos pasa, el endeudarse por la vivienda por 20 años es algo que pasa en Chile, que pasa en Alemania, que pasa en Argentina y que pasa en todas partes del mundo. O sea, la vivienda es cara
y les pasó a nuestros abuelos y les pasó a nuestros padres. ¿Ah? La vivienda es un bien caro, es un bien complejo, no es lo mismo que un auto, no es lo mismo que otras cosas. Y efectivamente cuesta mucho, es así. Eh, y con la salvedad además que hoy día tenemos, la gracia es que hoy día las viviendas se están ubicando al interior de los centros urbanos y no como pasaba antiguamente que los mandaban, no sé, a kilómetros. eh, y eso hacía que las personas estuvieran aisladas, que estuvieran lejos de los colegios, lejos de los hospitales, lejos de las fuentes de trabajo y gastaban un montón de plata finalmente en transporte, ¿no? Muy bien. Hoy día los incentivos están en que estén al interior de las ciudades y cerca. Hay índices que miden cuán cerca está el hospital, cuán cerca están los colegios, cuánto cerca están los supermercados, qué relación tiene con la, ¿cómo se llama? Con el transporte. Esos son parte de los elementos relevantes que se están usando para poder medir el pasarle o no pasarle los incentivos que da el Estado a las viviendas, que son de vivienda complementaria. Perfecto, presidenta. Hacía tiempo que no conversábamos y estos temas a la gente le interesa mucho porque ese dicho antiguo del que se casa, casa quiere, no ha cambiado para nada. Aunque claro, ahora las prioridades están un poquito más alternadas. La gente primero se junta, después ve la casa o a veces se compra la casa también esperando tener mejor suerte en el amor, por ejemplo. Pero bueno, Exacto. es No, la y además vida. hoy día hay una diversidad de tipos de vivienda que es muy interesante. Están estos estudios para la gente más joven o gente que vive fuera de Temuco y viene solo por la semana. O sea, hay diversidad, hasta 5 dormitorios. Hay estos departamentos que son departamentos de espejos, se llaman, que son 2 suites, entonces son 2 grupos de amigos dos amigos que viven, pero cada uno tiene su independencia. Bueno, hay una diversidad de propuestas y formas de vida, como es la vida moderna, que es tan compleja, ¿no? Claudia, agradecer la gentileza, el tiempo que nos ha dado para responder las consultas y los comentarios que genera esta conversación. Un agrado como siempre y hasta cualquier momento. Encantada, usted a su disposición siempre.